Nosotros estamos haciendo o continuando la serie de Santiago, ¿sí? El libro de Santiago. Santiago era el medio hermano de Jesús, de sangre, podemos decir, ¿sí? Él negó a Jesucristo durante mucho tiempo de su vida y después llegó a creer. Él fue un pilar de la iglesia primitiva y fue constituido pastor en la iglesia de Jerusalén. Y para que nosotros podamos imaginar la porción que vamos a continuar hoy, estamos en el capítulo 5, Santiago le está escribiendo, el pastor Santiago, ¿sí? Le está escribiendo a los expatriados, que eran personas que eran dispersas de su nación por causa de la persecución. Ellos fueron lejos de su hogar a un lugar desconocido, ¿sí? Y en los versículos previos Santiago había confrontado a los ricos opresores, ¿sí? Ahora él se enfoca a aquellos que son oprimidos, ¿sí? Anteriormente veíamos cómo las personas adineradas se aprovechaban de los ricos, y estaba hablando a cristianos que tenían dinero, que se aprovechaban de pobres, no dándole el salario que le correspondía a personas que dependían de ese dinero para vivir. Y ahora le está escribiendo a aquellos que están siendo oprimidos, a que ellos puedan tener paciencia y que puedan mirar a Jesucristo, ¿sí? Las pruebas nosotros podemos ver que son inherentes en nuestras vidas, ¿sí? No hay nadie de acá que va a poder evadir las pruebas en la vida, ¿sí? Job 5:7 dice: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y Jesús nos advirtió que nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones. Y Pablo también nos recuerda que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, las pruebas son universales, pero a veces provienen de la injusticia de otras personas, ¿sí? Por eso el mensaje de Santiago es tan pertinente para nosotros. Los jóvenes pueden ser cuestionados de su fe en la escuela, en el colegio, ¿sí? Cuestionándole o desafiándole a que vivan de una manera que es contraria a lo que ellos creen, ¿sí? Acusándolos de que no están a la moda, ¿sí? Sienten opresiones. Lo mismo, podemos llevar el mensaje de Santiago al presente cuando nosotros somos hostigados o somos presionados porque nosotros queremos vivir como Dios dice que tenemos que vivir, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros sufrimos tratos así desiguales o abusos de poder? Seguir a Cristo a veces implica un rechazo por hacer lo correcto. Cuando nosotros queremos hacer lo correcto y queremos seguir a Cristo, vamos a encontrarnos con que personas nos van a rechazar, ¿sí? Ese es el costo de seguirle a Cristo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un trato injusto? Esa es la pregunta, ¿sí? Santiago nos consuela y nos dirige a que nosotros esperemos con paciencia, confiando de que el Señor tiene el control, que Él ve todo, Él escucha. Y hoy vamos a descubrir cómo Dios nos sostiene, nos fortalece y nos promete una redención que va a justificar todo sufrimiento, ¿sí? Entonces el mensaje de esta noche tiene por título ¿cómo responder ante la injusticia? ¿Cómo respondemos ante la injusticia? Y les invito a que puedan buscar en Santiago capítulo 5, del verso 7 al 11, vamos a ver hoy. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero detenerme en tres puntos. Primeramente vamos a ver un mandato de Santiago, una esperanza y vamos a ver ejemplos, ¿sí?
Santiago, como este corazón pastoral, está dando un mandato de cómo reaccionar ante o cómo responder ante la injusticia. No es una sugerencia, es un mandato. Luego, lo fortalece este mandato con una esperanza firme y finalmente concluye con ejemplos para que puedan entender y afirmar su fe, ¿sí? Entonces, el primer punto, el mandato, Santiago plenamente consciente de la situación de dolor y de opresión que estaban atravesando los cristianos, él le da un mandato. ¿Qué le dice en el versículo 7? Tened paciencia, ¿sí? Y fíjense que en el versículo 7 dice, por tanto, ¿sí? Entonces está vinculando el sufrimiento que ellos están teniendo y le está dando el mandato, ¿sí? Está la exhortación. Por lo tanto, es un llamado que él está haciendo a la paciencia, a soportar con un corazón puesto en Dios, ¿sí? Y en cierto sentido es como si retomara lo que dijo al comenzar la carta, ¿sí? En el capítulo 1, versículo 2, había dicho, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿sí? En este versículo 3, al principio, paciencia proviene de otra palabra en el original. Nosotros tenemos una traducción de la Biblia, ¿sí? Pero en el original provienen de palabras diferentes que nuestras traducciones lo traduce de una misma manera, pero tiene una cierta implicación diferente, ¿sí? En el versículo 3, esa paciencia que habla se refiere a soportar con paciencia, valga la redundancia, las circunstancias penosas. Es una exhortación a ser paciente cuando las circunstancias son difíciles, ¿sí? Pero aquí en el capítulo 5 usa una palabra especial que es macrotumeo, ¿sí? Es macro, es como prolongado, es como una implicación de lento para la ira, ¿sí? Por lo que el mandato en esta porción es a tolerar con paciencia a personas difíciles, ¿sí? En el primer capítulo era soportar a situaciones difíciles y ahora vuelve a retomar y dice soporten a personas que son difíciles. Fíjense que ese lento para la ira, ¿sí? Nosotros podemos ver en Dios que Él es lento para la ira, ¿sí? Ese carácter lo vemos en Dios, que Él es lento para la ira con nuestro pecado, con los pecados de las personas. Él es lento porque Él quiere que procedan al arrepentimiento. Por lo que la paciencia en nuestro texto sería como longanimidad, ¿sí? Para entender un poquito, longanimidad es que no quiere decir solamente sufrir, sino tolerar a alguien durante un largo tiempo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ese es el mandato del Señor. Toleren, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Ambas palabras son esenciales, ¿sí? En nuestro texto de Santiago, tanto la paciencia, la longanimidad, que la paciencia con las personas, es tan importante como la paciencia ante las circunstancias difíciles. Todo eso es importante para Santiago. Dios espera que nosotros como hijos reflejemos su carácter, el carácter de Cristo. Por lo tanto, la paciencia no es una opción para Santiago, sino que es un mandato de parte del Señor a tener paciencia, ¿sí? Santiago, a lo largo de la carta, nosotros vemos que una y otra vez se expone cuál es la verdadera fe, ¿sí? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo vemos? Porque muchas personas dicen, yo creo en Cristo, y después miramos su vida y su vida no condice con alguien semejante a Cristo. Entonces Santiago pone evidencias, esto es un verdadero creyente. No solamente dice ser creyente, sino en esto se ve, ¿sí? Y acá está presentando una muestra más, una evidencia más de un verdadero cristiano, es alguien que tiene paciencia bajo la persecución, ¿sí? Santiago nos está exhortando entonces a permanecer pacientes sin importar cuán severos sean los sufrimientos que nosotros padecemos. Cuando nos acusen de nuestra fe en la escuela, en el colegio, en el trabajo, los vecinos cuestionen nuestra fe y nosotros tendemos a ocultar lo que creemos porque no queremos que nos ofendan o lastimen, ¿sí? No estamos mostrando la paciencia suficiente, ¿sí? Es como que muchas veces nos sentimos tentados o influenciados a querer amoldarnos a lo que el mundo siente o dice con tal de nosotros encajar en un grupo, ¿sí? Y Santiago nos exhorta a permanecer pacientes. Santiago sabe que los lectores de la epístola no saben defenderse de los opresores.
Por lo tanto, Él les insta a ejercer paciencia, a dejar todos los asuntos en la mano del Señor. Sean pacientes hasta que Cristo venga. El juicio está en sus manos, ¿sí? Entonces, aun si ellos pudieran vengarse o si ellos pudieran tomar juicio por sus propias manos, ¿sí? El mandato es lo mismo, ¿sí? Dios ha dicho, la venganza es mía, yo pagaré, descansar en el Señor. Nos van a oprimir por nuestra fe, descansemos en el Señor. A Él le pertenece. Él no nos dio el mandato a vengarnos, sino a soportar, ¿sí? Entonces, el mensaje nos lleva a preguntarnos en qué áreas de tu vida necesitas más paciencia hoy. ¿Cómo puedes reflejar el carácter de Cristo si verdaderamente decís creer en Cristo? ¿Cómo vos puedes reflejar su carácter en las diferentes pruebas o situaciones que te toca vivir, ante las injusticias, ante el dolor? Y Santiago nos da algo importante para poder permanecer firmes en los momentos difíciles, ¿sí? Esto nos da pie al segundo punto, la esperanza. ¿Esperanza en qué? Una esperanza que nos sostiene, que es que Cristo viene pronto. Esa es la esperanza, ¿sí? La paciencia que Santiago nos pide no es un fin en sí misma, sino que está anclada a la promesa gloriosa de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Cristo viene pronto por nosotros. Y esto es algo que, esta gran esperanza que sostiene a todo creyente, la segunda venida de Cristo, Santiago lo repite 3 veces, si ustedes prestan atención, versículos 7, 8 y 9, porque sabe que nuestra mayor fortaleza está en mirar a Cristo. ¿Cómo vamos a responder ante la injusticia? Sabe Santiago que tenemos que mirar a Cristo, ¿sí? Por eso lo repite una y otra vez, miren a Cristo. Y este mundo, con sus pruebas, con su dolor, con su injusticia, no es el final. Nosotros nos dirigimos hacia una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos 11. Entonces, todo sufrimiento, toda persecución, toda burla tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? Va a haber un momento que se va a vencer cuando Cristo regrese por nosotros. Y esto nos da una esperanza, una certeza. Esta certeza de la confianza de que Cristo viene pronto ha sido un ancla firme para la Iglesia a lo largo de toda la historia, ¿sí? Cuanto mayor ha sido la persecución, más fuerte ha brillado esta esperanza de que Cristo viene, ¿sí? ¿Dónde esta esperanza es más fuerte? En aquellos que sufren. Cuando parecemos que no tenemos problemas, parece que ni nos importara si Cristo viene. Y si se retarda, mejor. Pero cuando padecemos, para el creyente que sufre, el soportar con paciencia esa aflicción, no hay un anhelo más grande que Cristo venga y calme su dolor. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. No es solamente que Él va a venir a calmar nuestro dolor, sino que tenemos una esperanza gloriosa, ¿sí? Entonces, aunque nadie desea atravesar el dolor o las aflicciones, nadie quiere decir yo quiero atravesar un momento difícil y doloroso, aún así, estas dificultades que el Señor permite que nosotros atravesemos tienen un propósito eterno. Purifica nuestra fe, nos hace más dependientes del Señor, aviva nuestro deseo de que Él retorne, ¿sí? El Cristo viene, es la esperanza nuestra, ¿sí? Como dijo Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ni se compara. Si tenemos que decir, bueno, yo tengo que sufrir esto por mantenerme fiel a Cristo, por mantener firme mi profesión de fe, tengo que soportar burla, tengo que soportar que se me rían, que no encaje en ningún grupo, que me excluyan. Eso ni se compara con la gloria que nosotros tenemos por delante. Él va a venir con todo su galardón, ¿sí? Es incomparable. No tiene manera de compararse el sufrimiento, por más fuerte que sea, con lo que se viene, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo. Pablo, que estaba próximo a morir, fue torturado, fue maltratado, ¿sí? En la historia nos cuenta que fue decapitado. Nada se compara con lo que ha de venir. Y además, la palabra de Dios nos anima a mirar las aflicciones con otros ojos. Y nos alienta a estar seguros de que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, ¿sí? Eso dice Romanos 8:28,
¿Por qué todas las cosas nos ayudan a bien a los que verdaderamente creemos? Porque todas las situaciones, cuando son difíciles y el Señor nos permite que... Hay situaciones que nosotros son difíciles y las atravesamos por causa de nuestro propio pecado, por nuestra propia imprudencia, pero el Señor como un Padre nos permite que nosotros atravesemos, y esas situaciones, por más dolorosas que sean, nos ayudan porque nos forman a la imagen de Cristo, ¿sí? Forjan nuestro carácter y nos hacen igual al de Cristo. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No porque vamos a tener más plata, sino porque vamos a ser más parecidos a Cristo. Por eso toda situación difícil es buena para un verdadero creyente, porque nos purifican. Entonces, pero esta esperanza no es solamente para los tiempos oscuros. Nosotros debemos vivir diariamente, tanto en la tormenta como en la bonanza, ¿sí? Dios nos dio abundantes bendiciones para que nosotros las disfrutemos, pero nosotros necesitamos sabiduría. Que no nos dejemos, no nos quejemos en la escasez, pero que tampoco nos olvidemos en la abundancia, ¿sí? Pedro nos exhorta diciéndonos que el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Pablo, enfrentando su propia muerte, él afirmó con gozo, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si nosotros encontramos esta gloriosa esperanza más de 500 veces en todas las Escrituras, la esperanza de la venida de Cristo, ¿sí? La esperanza de su pronto regreso. Y esta esperanza es una esperanza que nos transforma. No es una esperanza que simplemente quedamos de manera pasiva, sino que transforma nuestras vidas, porque la certeza de su regreso no solamente nos consuela, sino que nos transforma, ¿sí? Juan escribe y dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza está diciendo Juan? Todo aquel que tiene esta esperanza de la segunda venida de Cristo, en él, o sea, toda esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, ¿sí? En 1 Juan 3:3. Por lo tanto, en la vida práctica, el estudio de los acontecimientos futuros en teología se llama la escatología, ¿sí? No debería producir sistemas especulativos, ¿sí? Escatológicos especulativos, sino una vida santa, ¿sí? Estudiar que Cristo regresa tiene que producir santidad en nosotros. Eso es lo que dice Juan. El que tiene esta esperanza se purifica, ¿sí? Por lo tanto, esperar en Cristo no es especular sobre las fechas o eventos, sino en crecer en santidad. Eso es la manera práctica, ¿sí? En manera práctica, Cristo tiene que motivarnos a crecer en santidad. Por lo cual, dice, estando en espera, dice en 2 Pedro, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pablo añade que nuestras aflicciones son una leve tribulación momentánea que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? 2 Corintios. Y Pedro nos anima, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos, vuestra fe, más preciosa que el oro, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y para ayudarnos para que los lectores puedan entender y para que nosotros podamos entender esta esperanza, Santiago usa una imagen, ¿sí? Muy hermosa. Dice, mirad, versículo 7, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador no tiene una esperanza pasiva, simplemente él se siente y espera que llueva, sino que él trabaja duro, pero él sabe que él no controla la lluvia, ¿sí? Él está esperando, él prepara la tierra y él confía, esperando que Dios envíe la primera lluvia, la lluvia temprana para poder sembrar, y después sigue haciendo su labor y espera que llegue la lluvia tardía para que pueda cosechar. Él se esfuerza, pero sabe que depende en última instancia del Señor. Entonces, nosotros debemos esperar así al Señor, con una esperanza activa, no pasiva, ocupándonos, pero confiando en que Él tiene la última palabra, ¿sí?
con paciencia, con esfuerzo, con fe, pero sabiendo que la cosecha la va a traer el Señor. Y Pablo nos anima con palabras similares, dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Santiago en el versículo 8 nos exhorta a estar firmes, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ese afirmar significa establecer, confiar, mantenernos firmes sin importar cuán fuerte sea el viento de la tormenta. Entonces no es pasividad, sino que es una determinación activa a apoyarnos en el Señor. Y en muchos pasajes de la Biblia este afirmar habla que es una obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor nos afirma, encontramos muchos pasajes que Él es el que nos sostiene, pero Santiago está diciendo acá que es nuestra responsabilidad afirmarnos. Entonces acá nos encontramos con una dualidad entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Sí? No podemos vivir como si todo estuviera a nuestro alcance o como si todo dependiera de nosotros, como si cayendo en el legalismo, pensando que si nosotros no hacemos, nos perderemos, afanándonos, no teniendo paz, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de la pasividad, de pensar de que, bueno, si el Señor quiere, lo va a hacer. El labrador trabaja, pero espera la lluvia. Él no dice, bueno, que el Señor si quiere va a hacer poner la semilla, Él va a labrar la tierra, Él va a hacer germinar. No, Él se esfuerza, pero Dios da a su tiempo la lluvia. Como dice Pastor John MacArthur, dice, debemos vivir como si dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Él. Y además, nuestras pruebas, por más duras que sean, son temporales. Sí, hoy fíjense cómo llovió con tanto ímpetu, las tormentas, el trueno tan fuerte, pero miren ahora la calma. Las tormentas, las tempestades son temporales, así son las pruebas en nuestras vidas, son temporales. Podrán extenderse hasta el final de nuestras vidas, pero en algún momento van a terminar. Así también las aflicciones son pasajeras entonces. Para los que nosotros creemos en Cristo, en aquellos que hemos reconocido que nosotros hemos pecado contra Dios, que merecemos el infierno, que nuestras buenas obras delante de Dios no son suficientes para salvarnos. Con tratar de portarnos bien y hacer bien las cosas no alcanza a poder aplacar la ira que está sobre nosotros. Nosotros ofendimos a un Dios sumamente santo, justo, pero nosotros reconocemos que no podemos saldar la deuda y nuestra esperanza no está puesta en nosotros, sino en un mediador, en un perfecto mediador, en un perfecto Salvador, que Él vivió la vida justa que nosotros no pudimos vivir y que murió en nuestro lugar y resucitó para declararnos justos. Nuestra fe está puesta en ese Salvador, por eso nuestra esperanza es firme y segura, por eso nuestra ancla firme en la venida de Cristo es tan segura y tiene que alentarnos y darnos paz. Cuando Cristo regrese se va a terminar todo dolor y sufrimiento, lo que dice Santiago. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante el sufrimiento? ¿Te quejas o confías en el Señor? Por lo tanto, si confías en su venida, si nosotros confiamos, Santiago nos advierte a no quejarnos, ¿sí?, unos con otros. Y esto es una advertencia fuerte, que es lo opuesto a la paciencia, es la queja, ¿sí? Santiago dice en el versículo 9, hermano, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados, aquí el juez está delante de la puerta. Quejarnos es lo opuesto a la paciencia. Las dificultades pueden frustrarte, pueden hacerte perder la calma, pueden llevarte a que vos quieras culparle a otro de tus problemas, en especial contra aquellos que parecen estar sufriendo menos que vos, o contra aquellos que parecen que están acrecentando tu dolor. Esa amargura va a dañar todas tus relaciones y te va a alejar de esa esperanza que tenés en Cristo. Quejarse y rezongar es lo contrario de gozarnos y estar agradecidos, que es lo que nos alienta Santiago a los que están siendo oprimidos a gozarse, ¿sí? Y aunque a veces el creyente, nosotros como creyentes podemos encontrarnos viviendo en situaciones poco envidiables, situaciones difíciles, complejas. Lo cierto es que cuando comenzamos a quejarnos, caemos en pecado. Cuando nos quejamos, nosotros estamos indirectamente echándole la culpa al Señor.
de que las desgracias que estamos sufriendo es porque Él no tiene el control. No haciéndonos responsables de las situaciones o no esperando en el Señor que Él tiene el control, desconfiando en Él. Por eso muchas veces los pecados a veces son explícitos, otras veces son indirectos, son difíciles de verlo, pero la queja es una muestra de pecado. Debemos entender como un recordatorio de que Dios, como juez justo, Él va a estar cerca para juzgar nuestras acciones, especialmente como nosotros tratamos a otros. Y el juicio aquí, por un lado, Santiago habla de que el juez justo viene y nos alienta a nosotros a esperar con paciencia, porque el Señor va a darle a cada uno, a los que nos oprimen, van a recibir su justa condenación. Nosotros no tenemos que vengarnos, la venganza está en el Señor, pero que el Señor venga a juzgar no tiene que a nosotros llevarnos a crecer en santidad, ¿sí? Aunque su juicio, el juicio de Dios contra los creyentes no va a ser condenatorio, ¿sí? Acá nosotros tenemos la traducción, ¿sí?, que dice condenar, pero se traduce también como juzgar. Nosotros a lo largo de las Escrituras podemos ver que la salvación es solo por gracia, solo por fe. Efesios 2, del 8 al 10, no por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Romanos, a lo largo de toda la columna vertebral del Evangelio en Romanos nos muestra de que es solamente por gracia, por fe, no por obras, ¿sí? Entonces cuando habla acá de condenar, en el original en realidad habla de juzgar, el Señor sí nos va a juzgar por nuestras obras, aunque no nos va a condenar ni mandar al infierno porque vamos a ser salvos por Cristo, ¿sí? Su juicio entonces no va a ser condenatorio en sí. El Señor no nos dio dones. A los que creemos, Él nos dio su espíritu, nos dio dones, nos dio talento y Él va a demandar lo que Él nos dio. ¿Cómo administramos lo que Él nos proveyó? Porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, no es la misma clase de juicio que van a sufrir los impíos, la clase de juicio que vamos a recibir nosotros. Si creemos en Cristo, ya no hay condenación, podemos tener paz. Para los que creen en Cristo, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Podemos experimentar la paz que no tiene límites, ¿sí? Pero aunque no vamos a perder la salvación, sí vamos a recibir diferentes recompensas, ¿sí? No es que somos salvos por obras, pero fíjense, dice en Apocalipsis, es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, ¿sí? Apocalipsis 22:12. Y Pablo dijo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y por la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de uno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como fuego, ¿sí? Va a sufrir pérdida, aunque va a ser salvo, aunque así por fuego, dice 1 Corintios 3, del 13 al 15. Entonces, el Señor aclara también lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones del corazón y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, que Dios juzgue, por un lado, debe librarnos de la queja, ¿sí? El consuelo es que no nos corresponde a nosotros hacer juicio, porque con nuestras propias manos, no es que tenemos que vengarnos o actuar mal o responder mal, sino responder con bien a aquellos que nos hacen mal. Nos tratan mal, nosotros les tratamos bien, ¿sí? No porque lo merezcan, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. A Él hay que dejarle. Y en el otro sentido, el juicio tiene que llevarnos a vivir con temor sabiendo que Él va a juzgar, ¿sí? No es nuestras obras. Sabemos que sabemos que a Dios no se le escapa nada, Él tiene el control de todo. Y si Él permite que nosotros pasemos situaciones difíciles, Él sabe por qué. ¿Quién no quiere escuchar en aquel día, bien siervo, buen
bueno, fiel y justo. ¿Sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿cómo cambiaría tu manera de enfrentar los problemas que vivís y que tenés a diario con la certeza de que Cristo va a regresar pronto? ¿Cómo cambia tu situación o cómo verías los problemas sabiendo que Cristo va a regresar pronto? ¿Está tu esperanza en la venida del Señor o solo que vos querés que tu situación solamente se mejore? Vos lo único que querés es que tu situación ahora mejore. Porque si simplemente tu esperanza está en una mejora temporal, tu fe no está verdaderamente en Cristo. Te quejas contra otros por tu dolor, levantás tu mirada a Dios que tiene el control de todo. Y finalmente Santiago nos da ejemplos para que nosotros podamos entender de que los sufrimientos no son una maldición de parte del Señor. Él los permite y es también una bendición. Y nosotros encontramos ejemplos que nos inspiran, profetas, y Job lo menciona Santiago. Dice versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento no solamente fueron mensajeros de Dios, sino que ellos fueron modelos vivos de la resistencia frente al rechazo, frente a la persecución, frente al dolor. Como cristianos, el sufrimiento no es ajeno a nosotros, ¿sí? No es que si sufrimos no somos cristianos o no estamos teniendo el favor de Dios. Jesús mismo nos dijo, vamos a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Por eso Santiago nos anima a mirar nuestros ojos en estos ejemplos, porque sus vidas nos enseñan a soportar con paciencia y fidelidad ante las pruebas que nosotros enfrentamos. Y a lo largo de la historia bíblica nosotros encontramos que muchos siervos de Dios enfrentaron sufrimientos y oposición. Moisés soportó la rebeldía constante del pueblo de Israel. Elías fue perseguido por el rey Acab y la malvada Jezabel. Jeremías sufrió rechazo y persecución durante todo su ministerio. Ezequiel perdió a su esposa y recibió la orden de no llorar en público. Daniel fue exiliado, luego arrojado al foso de los leones por su fe. Osea vivió un matrimonio doloroso como símbolo de la infidelidad del Señor, de la infidelidad de Israel. Amós enfrentó burlas, calumnias por proclamar la verdad, y Juan el Bautista fue encarcelado y ejecutado por su fidelidad a Dios. Todos padecieron. Hebreos 11 muestra innumerables creyentes que con la misma fidelidad enfrentaron pruebas extremas. Sus vidas nos desafían, como dice Hebreos 12:1, a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, sin desanimarnos por la intensidad de la persecución. Vamos a pasar situaciones difíciles por querer hacer las cosas bien, por querer llevar un matrimonio correcto, por querer hacer las cosas correctas, por querer llevar a nuestra fe, ¿sí? Vamos a sufrir persecución. Y Santiago nos menciona a Job, que es el ejemplo de paciencia, ¿sí? Es un ejemplo de paciencia y de propósito. En el 11 dice, aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, ¿sí? La paciencia de Job en medio de la aflicción es un relato, uno de los más populares en la historia judía, ¿sí? Los judíos siempre recordaban a Job. Fue uno de los escritos más antiguos. Job soportó los sufrimientos inimaginables, inexplicables. Él sufrió los furiosos ataques de Satanás, la pérdida de sus hijos, de su riqueza, de su salud, de su reputación, la crítica injusta de sus amigos y lo peor de todo, él perdió el sentido de la presencia de Dios. Y en verdad Job expresó su aflicción, él lamentó el mal consejo de los amigos y hasta él llegó a clamar confundido a Dios. Él estaba confundido por lo que estaba atravesando. Pero dice la palabra que en todo él no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que Job soportó con paciencia la prueba. La triunfal declaración de Job dice, aunque él me matare, en él esperaré, dice. Entonces vemos que Job aceptó con paciencia la prueba que le tocó, ¿sí?
Entonces, eso es una evidencia de alguien que verdaderamente conoce a Dios. Si vos no puedes llegar a expresar esto, es porque aún no conoces a Dios. Aún no has tenido un encuentro con Él, aún no lo conoces, no has conocido a Cristo. Por lo tanto, es necesario de que hoy te acerques a Él. Si vos estás viendo que no hay evidencias de que verdaderamente estás atravesando con paciencia, es momento de poder acercarte. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él perdona a todos aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Él no niega o no rechaza a nadie. Y el ejemplo de Job nos confronta a cómo respondemos cuando la vida se desmorona, cuando parece que todo no tiene sentido. ¿Nos aferramos a Dios aunque nosotros no entendamos sus caminos? Su paciencia nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino es un proceso con un propósito. El sufrimiento, cuando nosotros sufrimos por causa de la verdad, lejos de ser un castigo del Señor, lejos de ser una maldición del Señor, es en realidad una bendición. Es una herramienta en manos del Señor, que Él lo usa para probar nuestra fe, para mostrar la autenticidad de nuestra fe, para purificarnos, quemando aquellas impurezas que hay en nosotros, para capacitarnos, para que nosotros podamos ver más claramente a Dios y así tener una relación más personal, conociéndolo, preparándonos también para mayores bendiciones. Cuando pasamos tribulación, momento difícil, el Señor va preparándonos para mayores bendiciones. Él va capacitándonos, haciéndonos más humildes para lo que el Señor nos va a dar. En Job, Dios lo multiplicó innumerablemente más veces. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. No aquellos que padecen persecución porque hacen las cosas mal, sino que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Y Pablo dice, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Santiago hoy te desafía a confiar en la misericordia de Dios cuando no entendés por lo que estás atravesando, ¿sí? Fíjense que es fácil dudar del cuidado de Dios cuando pasamos por momentos difíciles. Cuando las cosas están bien es fácil decir, bueno, el Señor me cuida, estamos bien, pero cuando pasás momentos difíciles, donde vos tenés que poner a prueba lo que realmente crees, ahí se evidencia o es más fácil dudar del Señor. Pero fíjense cómo termina el pasaje diciéndonos de que Él es muy misericordioso y compasivo. Entonces, ¿no sabes por lo que estás atravesando? Ven al Señor en oración como Job y espera en su respuesta. Gozate. Otra de las cosas que nosotros vemos es que tenemos que gozarnos en las pruebas. Gozarnos no es lo mismo que alegrarnos. El gozo es como una alegría con confianza que Dios tiene el control. No es que nos ponemos contentos cuando pasamos momentos difíciles, sino que nos gozamos alegrándonos sabiendo que el Señor tiene el control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús dice que nuestro galardón, gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice en Mateo 5:12. Cuando nosotros enfrentamos el rechazo y el dolor por seguir a Cristo, por identificarnos con Cristo, recuerda que eres bienaventurado, no eres maldito. Eres bienaventurado, verdaderamente feliz, porque estás padeciendo por Cristo. Y tu galardón va a ser grande en los cielos, ¿sí? Santiago también nos desafía a ser un testimonio vivo. Como los profetas, somos desafiados a vivir nuestra fe con otros, con paciencia, ¿sí? Cuando otros nos oprimen, nos cuestionan, se burlan de nosotros, somos llamados a vivir con paciencia, ¿sí? ¿Qué ven tus amigos? ¿Qué ven tu familia? ¿Tus compañeros de trabajo cuando te ven sufrir? ¿Te quejas, te lamentás todo el día, lamento, lloro, o tenés confianza en Dios? Santiago también te desafía a que no te amargues, sino que te fortalezca en el Señor. El sufrimiento puede endurecer el corazón o puede refinarlo, ¿sí? Un momento de prueba o te puede endurecer o te puede refinar, te puede purificar
o te puede alejar, Señor. Te puede enfriar o te puede hacer dependiente del Señor. Por lo tanto, el desafío es a buscar a Dios en la prueba, sabiendo que Él tiene un fin para ti, como lo tuvo con Job. Y finalmente, tienes que estar preparado para el costo de ser fiel a Cristo. La vida cristiana no te promete comodidad. Quizás en otros lugares escuchaste de que el Señor quiere hacerte rico o que Él quiere comodidad. El mensaje del Evangelio es totalmente contrario a la cultura. Es un llamado a padecer por causa de Cristo, pero las personas que padecieron y que sufrieron y que estuvieron dispuestos a hacerlo es porque lo conocieron, porque ya se comenzaron a gozar en la presencia del Señor y tenían la esperanza puesta en su pronta venida. Por lo tanto, el llamado es, si estás dispuesto a cargar la cruz, como lo hizo Daniel, como lo hizo Elías, como lo hizo Juan, como lo hicieron los hermanos a lo largo de la historia. Y si en esta noche vos te das cuenta de que estas cosas no se aplican a vos y de que realmente no conoces al Señor, el Señor te llama, sabiendo como si hoy estuviese clamando por medio de mí, a que te arrepientas y creas en Él. En Él nosotros tenemos paz, consuelo, y lejos de Cristo es imposible, es absolutamente imposible experimentar la verdadera paz. El mundo te va a ofrecer muchas cosas, placeres temporales, cosas temporales, pero no te puede dar la paz. El mundo te puede ofrecer cosas terrenales, pero no te puede ofrecer una salvación eterna. No te puede librar de la condenación eterna. No te puede proveer una esperanza firme, sino solamente Cristo. Y solamente en Él vas a encontrar consuelo, paz, certeza. Y no olvides de poner tu esperanza de que Cristo pronto viene a buscarnos. O Él viene, o pronto morimos y tenemos que dar cuenta de nuestra vida ante Él. Oramos y encomendamos nuestros corazones al Señor. Dios Padre, gracias te damos por Cristo. Él sufrió el castigo eterno que merecían nuestros pecados. Por todas las cosas que te ofendimos y que te hemos de ofender, Él lo cargó en esa cruz. Él estuvo dispuesto a rehusar usar sus atributos divinos. Él se identificó con nosotros. Él se hizo de carne y hueso. Él sufrió en su vida y en su muerte para poder librarnos de tu ira venidera. Tú eres justo. Tú no puedes simplemente pasar por alto el pecado. Tú no puedes hacer la vista gorda al pecado porque tú eres justo, eres un juez justo. Alguien tiene que pagar y ese es solamente el único suficiente, el único mediador, el único nombre dado a los hombres, el único que tú nos has provisto es Cristo, tu Hijo amado, el unigénito, igual a ti en esencia, pero que se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias te damos por Él y ayúdanos a tener nuestra esperanza en Él. Si en nuestra fe hemos flaqueado, si hemos puesto nuestra mirada en cosas terrenales, si en las situaciones de la vida nosotros hemos bajado los brazos, si nuestra fe ha flaqueado porque hemos descuidado nuestra relación contigo, yo te ruego que tú renueves ese compromiso con la verdad, ese compromiso contigo, Señor. Queremos vivir el tiempo que nos resta con gozo, con alegría en la esperanza puesta en Cristo, que Él pronto regresará a buscarnos, pero gozando de todas las bendiciones que tú ya nos provees, que tú nos permites disfrutar. Gracias te damos por todo lo que tú nos permites vivir, porque eso muestra que tú eres bondadoso. Aún los impíos disfrutan de tu bondad, aunque lo disfrutan de manera temporal. Nosotros, nuestra esperanza está en disfrutar tu bondad eternamente y para siempre. Te alabamos por Cristo nuestro Señor. Amén.